Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar en la transformación de coordenadas y vamos a estudiar el caso 2, que es partir desde una coordenada rectangular y transformar a la forma de vector base una coordenada polar a su forma geográfica y en función del módulo y vector unitario. El ejercicio propuesto es un vector b que tiene como componente en x el valor de 5 positivo y la componente en y que va a ser menos 3. Entonces, para resolver el ejercicio primero vamos a partir haciendo el gráfico, en donde vemos que x es positivo y y es negativo, entonces el vector se va a encontrar en el cuarto cuadrante. Como ya tenemos graficado el vector, el siguiente paso va a ser identificar el triángulo con el cual vamos a trabajar. Esta figura siempre se va a formar con el eje x positivo, entonces el triángulo de trabajo se va a formar de esta manera. Entonces aquí tenemos el triángulo de trabajo, para el cual necesitamos identificar el ángulo con el que vamos a trabajar, que como no tiene nombre, lo vamos a denominar como ángulo φ. Para señalar los componentes vamos a escribir el valor de bx en el eje horizontal y la línea vertical siempre va a ser el valor para y. Ahora vamos a tomar el literal a, en donde nos pide transformar a vector base. Como ya tenemos la coordenada rectangular y sabemos que el valor de x es 5 y el valor de y es menos 3, entonces vamos a colocar el nombre del vector y dentro del paréntesis vamos a colocar el valor de la componente en x que es 5, pero acompañada de la letra i. Quitamos el punto y coma y colocamos el signo menos acompañado de su valor que es 3. Este valor va a estar acompañado con la letra j. Y fuera del paréntesis vamos a escribir metros sobre segundo, que son las unidades del vector. Entonces, para transformar desde la coordenada rectangular al vector base, quitamos el punto y coma y aumentamos la letra i y la letra j minúscula. Para el literal b necesitamos transformar a coordenada polar, para la cual necesitamos conocer el valor del módulo y del ángulo θ. En este caso tenemos solamente los catetos de este triángulo, pero no tenemos la hipotenusa. Entonces, para encontrarla, como tenemos los catetos, queremos la hipotenusa y no tenemos ningún ángulo, vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a escribir el valor de b, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más el valor de la componente en y también al cuadrado. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras y vamos a reemplazar los valores. El valor de la componente en x es 5, que está elevada al cuadrado, entonces nos va a salir 25, más el valor de la componente en y es menos 3, pero al elevarle al cuadrado se vuelve 9 positivo, entonces vamos a tener que va a ser la raíz de 25 más 9 el resultado del módulo. En la calculadora vamos a escribir 25 más 9 y el resultado va a ser 5,83. Entonces el valor de la hipotenusa o el módulo va a ser de 5,83 metros sobre segundo. Ya tenemos determinado el valor del módulo o de la hipotenusa y ahora nos hace falta encontrar el valor del ángulo θ. Como nos encontramos en el cuarto cuadrante no podemos hallar el valor del ángulo θ, debido a que este valor se forma desde el eje x positivo en sentido antihorario hasta llegar al vector. Por lo tanto, primero debemos encontrar el valor del ángulo φ. Como conocemos el valor de los catetos, entonces vamos a preguntarnos, para el ángulo φ, ¿qué relación trigonométrica ocupa el cateto opuesto con el cateto adyacente? El cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente, así que aquí vamos a escribir tangente del ángulo φ, que va a ser igual al cateto opuesto, que es BY, sobre el cateto adyacente, que es BX. La tangente del ángulo φ entonces va a ser igual a BY, que es el valor de menos 3. Copiamos únicamente el valor 3 positivo, dividido para el valor del componente en x, que en este caso vale 5. Despejamos la tangente y la pasamos al otro lado, entonces el ángulo φ va a ser igual a tangente a la menos 1 de 3 sobre 5. En la calculadora vamos a colocar tangente a la menos 1 de 3 dividido para 5 o 3 quintos
y esto es igual a 30,96 grados. Entonces ya tenemos el valor del ángulo phi que mide 30,96 grados. Sin embargo, como ese no es el ángulo que queremos, lo que necesitamos es el valor del ángulo θ. Lo que debemos hacer es restar de 360 grados que tiene toda la circunferencia el valor encontrado del ángulo phi. Entonces aquí vamos a tener que el ángulo θ va a ser igual a los 360 grados menos el valor del ángulo phi. Por lo tanto, para expresar la coordenada polar vamos a tener el nombre del vector y dentro del paréntesis vamos a colocar el valor del módulo, que es 5,83 metros sobre segundo. Separamos con un punto y coma y al hacer 360 menos 30,96, el resultado que obtenemos en forma decimal es 329,04 grados. Y ya tenemos expresado el vector en forma polar. Para el literal C necesitamos transformar el vector a forma geográfica. Entonces, para llegar a esta forma vamos a colocar dentro del gráfico el valor del ángulo phi, que es 30,96 grados. Y como necesitamos la coordenada geográfica, necesitamos medir desde el sur la cantidad de grados que existan hasta llegar al vector en dirección hacia el este. Entonces, para encontrar este valor, lo que debemos hacer es que el cuadrante que mide 90 grados, quitarle los 30,96 y vamos a encontrar la parte de color verde. Así que en la calculadora colocamos 90 menos 30,96 y el ángulo que necesitamos es de 59,04 grados. Así que para llegar a la forma geográfica colocamos el nombre del vector y dentro del paréntesis colocamos el valor del módulo, que es 5,83 metros sobre segundo. Separamos con un punto y coma y la dirección va a estar desde el sur 59,04 grados en dirección hacia el este. Y ya tenemos pasado a la forma geográfica el vector. Para terminar vamos a transformar el vector en su forma de módulo y unitario. Para este caso, como ya tenemos el módulo, todavía nos hace falta calcular el vector unitario. Así que vamos a hallar el unitario del vector b. Y la fórmula nos dice que es igual al vector base dividido para su módulo. Reemplazando los valores vamos a tener que el unitario del vector b va a ser igual, el vector base lo tenemos en el literal a, que es 5 en i menos 3 en j, por lo cual colocamos aquí 5 con la letra i menos 3 con la letra j, dividido para el módulo que medía 5,83. Entonces, para resolver esta parte del ejercicio necesitamos primero obtener el resultado de la división entre 5 con 5,83 y ese resultado le colocamos con la letra i, y luego tenemos que hacer menos 3 dividido para 5,83 y ese resultado estará acompañado de la letra j. Entonces en la calculadora vamos a colocar 5 dividido para 5,83. El resultado es 0,86, así que vamos a tener que el unitario del vector b es igual a 0,86 acompañado de la letra i, y al dividir menos 3 entre 5,83, el resultado va a ser menos 0,51. Colocamos ese valor y lo acompañamos con la letra j. Y ya tenemos encontrado el vector unitario. Así que para expresar este vector vamos a colocar el nombre del vector, escribimos primero el módulo, que es 5,83 metros sobre segundo, y esto va a estar multiplicado dentro de un paréntesis con el vector unitario, que era 0,86 con la letra i menos 0,51 con la letra j. Y ya tenemos expresado el vector en forma de módulo y unitario. Así que el vector que inició desde una coordenada rectangular lo pasamos a vector base, a su forma polar, a coordenada geográfica y finalmente en función del módulo y unitario. De esta forma hemos terminado el ejercicio propuesto.